Hola queridos amigos, y bienvenidos a nuestro canal. Aquí compartimos historias emotivas, desde la risa hasta las lágrimas, inspiradas en experiencias de la vida real. No os perdáis ni un solo relato conmovedor que hará que vuestro corazón lata más fuerte. Por favor, pulsad los botones de me gusta y suscribirse ahora mismo. Deseo a todos los que han dado me gusta y se han suscrito que la buena suerte os acompañe en todos vuestros asuntos y proyectos. Comencemos juntos este viaje lleno de significado. Que disfrutéis de la escucha. El sol matutino de Madrid se filtraba a través de las cortinas de seda del dormitorio principal, acariciando el rostro de una mujer que aún dormía en los brazos de su marido. Se llamaba Alba, y su nombre, luminoso y claro, le sentaba a la perfección. Su vida parecía un jardín en plena floración. Ella era la arquitecta del esplendor que disfrutaban. Y no se trataba solo de la lujosa villa de estilo minimalista moderno en la que vivían en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, sino también del imperio empresarial llamado Grupo Zenith. Esta empresa era su aliento, su sangre y el sueño que había acariciado desde que era una estudiante en la Universidad Politécnica, con solo un ardiente entusiasmo como capital. Alba siempre había creído que el trabajo duro era el hechizo más poderoso para alcanzar los sueños. Comenzó con una pequeña oficina y unos pocos empleados leales, pasando noches frente al ordenador, desarrollando estrategias, buscando inversores y abriéndose paso en un mercado feroz. Muchos la subestimaron, muchos se rieron de ella, pero Alba no se rindió. Cada burla era carbón que avivaba la llama de su espíritu. A su lado, respirando tranquilamente, dormía su marido, Lázaro. Fue su primer amor. El hombre que había estado con ella desde el principio. Al menos, eso es lo que Alba siempre había creído. Lázaro era la encarnación del marido ideal. Atractivo, con una sonrisa encantadora, atento y siempre sabiendo cómo hacer que Alba se sintiera especial. Su encuentro fue un destino romántico en una cafetería cerca del campus universitario. Alba, entonces agotada por las correcciones de su proyecto de fin de carrera, derramó accidentalmente café caliente sobre la impecable camisa blanca de Lázaro. El sentimiento de culpa de Alba se desvaneció al instante, reemplazado por la sonora risa de él y su cálida bienvenida. Desde ese día, su historia de amor floreció. Lázaro siempre apoyó cada paso de Alba. Fue un oyente fiel de todas sus quejas sobre la empresa que estaba creando. Siempre elogiaba su inteligencia y perseverancia, haciendo que Alba sintiera que había encontrado a su alma gemela. «Buenos días, mi amor». La suave voz de Lázaro rompió el silencio. Sus ojos parpadearon. Alba sonrió, tocando la mejilla de Lázaro, cubierta por una ligera barba incipiente. «Buenos días, cariño. Te has despertado temprano, ¿verdad?», preguntó Alba, un poco sorprendida, porque normalmente era ella la que se despertaba primero. «Me desperté porque sentía la paz en tus brazos», respondió Lázaro, atrayéndola más cerca. En sus ojos había un anhelo que Alba, hasta ahora, creía que era solo un sentimiento propio. Ella besó a Lázaro en la frente. Su vida era un cuadro perfecto a los ojos del mundo. Un matrimonio armonioso, una enorme fortuna y un hijo inteligente y encantador llamado Tiago, de 5 años. La joya de ambos. Tiago era el alma de esa casa. Su risa alegre siempre llenaba cada rincón, aliviando el cansancio acumulado sobre los hombros de Alba después de un día entero entre números y presentaciones. El propio Lázaro trabajaba en el grupo Zenith. Alba le había ofrecido el puesto de director del departamento de marketing después de que la empresa creciera exponencialmente. Lázaro aceptó la oferta con entusiasmo. Siempre hablaba con orgullo de la carrera de su esposa como directora senior en una gran empresa. Alba solo sonreía modestamente cada vez que Lázaro hablaba de ello. Sentía una pequeña punzada de culpa porque Lázaro no sabía toda la verdad. Que Alba no era solo una directora senior, sino la propietaria y la principal responsable de la toma de decisiones. Pero Alba mantuvo esto en secreto a propósito. Quería que Lázaro la viera como una mujer normal, una esposa y madre que amaba a su familia, no como una todopoderosa consejera delegada. Temía que el poder cambiara su actitud hacia ella, que alterara la dinámica de su amor. Quería que el amor de Lázaro fuera sincero, puro, sin mezclas. Esa era una de las razones por las que tampoco hablaba demasiado de su trabajo en casa, siempre tratando de separar los asuntos de la oficina de los familiares. Aquella mañana, como otras, Alba preparaba el desayuno para su pequeña familia. Una tortilla francesa y unas lonchas de jamón serrano, el plato favorito de Tiago. El aroma de la cocina, que flotaba en su espaciosa cocina, siempre era el presagio de su felicidad. Tiago, con su pijama de dinosaurios, corrió hacia Alba y le abrazó las piernas. «Mamá, Tiago tiene hambre», exclamó alegremente. «Ya se ha despertado el héroe de mamá». Alba cogió a Tiago en brazos y besó su mejilla regordeta.
La risa de Tiago era para ella la melodía más hermosa. Estaba dispuesta a sacrificarlo todo por su sonrisa. Lázaro se unió a ellos en la mesa, sorbiendo su café solo. Alba, esta noche tengo una cena con unos clientes importantes de otra ciudad. ¿Podrías venir conmigo?, preguntó, llevándose un trozo de tortilla a la boca. Alba frunció el ceño. Su agenda para la noche estaba apretada. Una reunión interna en la empresa que no podía cancelarse. Lo siento, cariño. Tengo una reunión importante hasta tarde. ¿No puedes arreglártelas solo? O quizás puedo enviar a alguien del equipo. Lázaro parecía un poco decepcionado. Pero son clientes muy importantes, Alba. Quiero que estés allí, como directora senior. Se sentirán más seguros. Alba suspiró. Sabía que Lázaro quería presumir de tener una esposa inteligente y de alto rango. Está bien, lo intentaré. Pero si se hace tarde, ¿quién cuidará de Tiago? Tenemos a Adela, dijo Lázaro con ligereza. Adela era su empleada del hogar, que se había convertido casi en un miembro de la familia. Sin embargo, Alba siempre se sentía incómoda dejando a Tiago solo con Adela durante mucho tiempo. Quería estar siempre cerca de su hijo. Al final, Alba asintió, intentando sonreír, aunque sentía una extraña inquietud en el corazón. Siempre intentaba cumplir cada deseo de Lázaro, cada una de sus peticiones. Para ella, la felicidad de Lázaro y Tiago lo era todo. No quería ver ni la más mínima arruga en la frente de su marido, y mucho menos dudas en su matrimonio. Había construido ese palacio con tanto esfuerzo, sudor y lágrimas. Estaba segura de que su felicidad sería eterna, sólida e inquebrantable. Cada rincón de esa casa guardaba su propia historia, cada recuerdo era dulce. Alba miró a su marido, que bromeaba animadamente con Tiago. Esa imagen siempre le calentaba el corazón. Se sentía la mujer más feliz del mundo. Tenía una familia perfecta. Ni siquiera podía imaginar, no, ni por un instante, que detrás de esa perfección ya comenzaban a formarse pequeñas grietas, grietas que en el futuro lo destruirían todo. La sonrisa en sus labios se desvaneció lentamente, reemplazada por una repentina sensación desagradable que envolvió su corazón, como una nube de tormenta que llega sin invitación. Descartó esa sensación atribuyéndola al cansancio. Al fin y al cabo ella, Alba, era una mujer fuerte que nunca permitiría que nada perturbara su paz. La mañana dio paso al día, el día a la tarde, y la tarde se convirtió en noche. La rutina de Alba era siempre la misma. Se iba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Su agenda como consejera delegada del grupo Zenith era implacable. Debía asegurarse de que cada engranaje de la empresa funcionara a la perfección, que cada proyecto avanzara sin problemas, y que cada empleado trabajara de manera óptima. La carga sobre sus hombros era enorme, pero la llevaba con total dedicación. Amaba su trabajo tanto como amaba a su familia. Pero últimamente, había empezado a sentir que Lázaro se distanciaba lentamente. No físicamente, sino emocionalmente. Sus conversaciones ya no eran tan profundas como antes. La risa alegre de Lázaro a menudo sonaba vacía en los oídos de Alba. Alba, ¿cuándo tienes tiempo libre para nosotros? Me parece que pasas más tiempo en la oficina que en casa, se quejó Lázaro una noche, cuando Alba acababa de entrar en el dormitorio después de un día entero de reuniones. En su voz se oía irritación. Alba suspiró cansada. Cariño, ya sabes cómo es mi trabajo. Tengo que resolver muchos asuntos. Es por nuestro futuro, el futuro de Tiago. Intentó abrazar a Lázaro, pero él se apartó ligeramente. ¿Por el futuro o por tus propias ambiciones? Eres directora, Alba, no tienes que hacer todo el trabajo tú sola. Tienes un equipo. Lázaro apartó la mano de ella de su hombro. Esas palabras hirieron a Alba en lo más profundo. Entendía su frustración, pero también sentía que no la valoraban. Lázaro no sabía la pesada responsabilidad que llevaba. Era la capitana de ese enorme barco, y no podía simplemente ceder el timón a otra persona. Lo siento si te sientes así, pero de verdad, hago todo lo posible por equilibrarlo todo, respondió Alba. Su voz temblaba ligeramente, conteniendo las lágrimas. Quería que Lázaro la entendiera, que la comprendiera, pero parecía que cada vez era más difícil. Los cambios en Lázaro se hicieron más notorios día a día. Antes, siempre contaba con entusiasmo sobre su trabajo en el departamento de marketing. Pedía consejos a Alba e incluso a menudo proponía ideas creativas. Ahora, la mayoría de las veces estaba en silencio, ocupado con su teléfono, y a veces parecía irritado si Alba le preguntaba algo. También empezó a volver tarde con frecuencia, alegando trabajo extra o reuniones con clientes. Las mismas excusas que Alba siempre usaba. Sin embargo, había algo diferente. Cuando Alba trabajaba hasta tarde, se sentía increíblemente cansada. Pero Lázaro parecía más fresco, a veces incluso olía diferente.
Alba intentó ignorar los malos presentimientos que comenzaban a surgir. Trató de ocuparse con Tiago. Su hijo era el único remedio para su cansancio y tristeza. El inocente y alegre Tiago siempre sabía cómo hacerla sonreír de nuevo. Un día, Tiago preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué papá está siempre en el teléfono ahora? Lo llamo para jugar a los robots y no quiere». Esa pregunta inocente fue como una pequeña aguja que pinchó el corazón de Alba. Incluso Tiago había sentido el cambio en su padre. «Papá está ocupado, cariño. Tiene mucho trabajo», respondió Alba, tratando de sonar convincente. Aunque ella misma ya empezaba a dudarlo. El punto culminante llegó el día de su 10º aniversario de bodas. Alba había planeado una cena romántica en su restaurante favorito. Ya había encargado una tarta y un regalo especial para Lázaro. Volvió a casa temprano, le pidió a Adela que ayudara a preparar a Tiago. Su corazón latía con anticipación. Esperaba que esa noche devolviera el calor que había comenzado a desvanecerse entre ellos. Pero a las 8 de la tarde, Lázaro aún no había vuelto. Su teléfono estaba apagado. Alba intentó llamar una y otra vez, pero solo escuchaba la voz del operador. Tiago, que ya estaba cansado de esperar a su padre, comenzó a quedarse dormido. La tarta de aniversario estaba sobre la mesa, sus velas aún sin encender. Los platos especiales que Alba había preparado con tanto amor comenzaron a enfriarse. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Alba. La tristeza, la decepción y la ira se mezclaron. No entendía cómo Lázaro podía olvidar un día tan importante, el 10º aniversario de su amor, 10 años del sagrado juramento pronunciado ante el altar. A las 11 de la noche, Lázaro finalmente regresó. Entró en la casa con una cara inexpresiva, sin una sonrisa, sin el más mínimo indicio de culpa. Olía débilmente a un perfume de mujer. Alba estaba de pie en el salón. Sus lágrimas ya se habían secado, dejando rastros ardientes en sus mejillas. «¿Dónde estabas, Lázaro? Hoy es nuestro 10º aniversario». La voz de Alba sonaba ronca, llena de decepción. Lázaro la miró, como si acabara de darse cuenta de algo. «Dios mío, lo he olvidado. Tenía una reunión urgente con unos clientes nuevos. El teléfono se quedó sin batería». «Perdóname, Alba». Su tono sonaba formal, sin un remordimiento profundo. «¿Lo has olvidado? ¿Qué clase de reunión hace que tu teléfono se quede sin batería y no puedas avisarme? ¿Es tan importante que has olvidado el día más importante de nuestras vidas?» Alba ya no podía contener sus emociones. Rompió a llorar. Lázaro suspiró pesadamente, como si Alba fuera una carga para él. «Para allá, Alba, no seas tan dramática. Ya me he disculpado. Estoy cansado. Quiero descansar». Pasó junto a ella hacia el dormitorio, dejando a Alba sola en el salón a media luz, entre los platos intactos y una tarta entera. Esa noche, Alba durmió en el sofá de su despacho. A su lado estaba la foto de su boda, que una vez le pareció tan perfecta. Abrazaba el marco con fuerza, como si quisiera recuperar al Lázaro que conocía antes. El Lázaro lleno de amor. El Lázaro que siempre estaba a su lado. El Lázaro que nunca habría olvidado el día más importante de sus vidas. El dolor era tan real que se abalanzó sobre su corazón como un huracán. Se preguntaba: ¿es realmente solo porque Lázaro está cansado o hay algo más que no sé? Su corazón le gritaba que algo andaba mal. Sin embargo, tenía demasiado miedo de enfrentarse a una verdad que podría destruir toda su vida. Prefirió ignorarlo, intentando creer que era solo una fase temporal, que su antiguo Lázaro volvería. Pero en realidad, la grieta se hacía cada vez más ancha, socavando lenta pero firmemente los cimientos del palacio de ensueño que hasta ahora consideraba inexpugnable. Las noches pasaban, pero el calor entre Alba y Lázaro no regresaba, como si un muro invisible, cada vez más sólido, hubiera crecido entre ellos. Lázaro desaparecía cada vez con más frecuencia. La excusa del trabajo extra y las reuniones con clientes se convirtió en un mantra que repetía constantemente. Alba, aunque sufría en su alma, trataba de mantenerse fuerte. No quería que Tiago sintiera la fisura en su familia. Durante el día, se sumergía en el trabajo, usando la ocupación como un escudo para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Era la consejera delegada. Debía ser fuerte, profesional. Pero detrás de todas esas máscaras, su corazón gritaba. Un día, una amarga sorpresa la golpeó sin previo aviso. Alba tenía la costumbre de volver a casa temprano los viernes para pasar la tarde con Tiago. Ese día quería darle una pequeña sorpresa a su hijo porque Tiago acababa de ganar un concurso de dibujo en el jardín de infancia. Con una sonrisa radiante, abrió la puerta de casa. Un olor desconocido a comida llegó a sus fosas nasales. No era el olor de la cocina de Adela que ella conocía. También se escuchó una risa femenina desconocida, mezclada con la risa de Tiago y Lázaro.
El corazón de Alba latió con fuerza. El mal presentimiento que tanto se había esforzado por alejar ahora gritaba en su cabeza. Entró en el salón. La escena ante ella fue como un cuchillo afilado que se clavó directamente en su corazón. En el sofá del salón, Lázaro estaba sentado junto a una mujer. Esta mujer, de largo cabello suelto y sonrisa coqueta, le daba a Tiago trozos de fruta. Sus risas sonaban tan naturales como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Tiago parecía muy cómodo en los brazos de esa mujer, lo que le causó a Alba un dolor aún mayor. Lázaro miraba a esa mujer con una mirada que ella esperaba que estuviera reservada solo para ella. Una mirada llena de admiración y ternura. ¿Lázaro? La voz de Alba se atascó en su garganta, casi inaudible. Las risas en la habitación cesaron al instante. Lázaro y la mujer se giraron. En sus rostros había sorpresa, como si los hubieran pillado infraganti. Tiago miró inocentemente a su madre y luego de nuevo a la mujer junto a su padre. «Alba, ¿ya has vuelto?» Lázaro intentó sonreír, pero parecía muy forzado. Un sudor frío perlaba sus sienes. La mujer sonrió sutilmente, una sonrisa en la que Alba sintió un triunfo oculto. «Buenas tardes, doña Alba. Soy Sabina». Se presentó con un tono demasiado seguro, como si fuera la dueña de la casa. Alba conocía ese nombre. Sabina, una nueva empleada en el departamento de marketing de Lázaro. Una empleada que llevaba solo unos meses, pero cuyo nombre Lázaro ya mencionaba con bastante frecuencia como una trabajadora prometedora. «¿Qué haces aquí, Sabina?», preguntó Alba, tratando de mantener la calma, aunque una tormenta de ira rugía en su pecho. Miró a Lázaro, exigiendo una explicación. Lázaro vaciló. «Sabina, ella. Pasó por aquí por casualidad, Alba. Teníamos asuntos de trabajo que no habíamos terminado, así que de paso preparamos la cena juntos». «A Tiago le encanta cómo cocino», interrumpió Sabina con una sonrisa dulce. Pero sus ojos miraban a Alba con desafío. Esas palabras fueron como una bofetada para Alba. ¿Una cena en su propia casa con su marido y su hijo? El pecho de Alba se oprimió. Se acercó y cogió a Tiago del regazo de Sabina. Tiago gimoteó en voz baja, como si no quisiera separarse de esa mujer. Esa escena hirió aún más el corazón de Alba. Su hijo, su carne y su sangre parecía tan cercano a esa mujer extraña. «Asuntos de trabajo que requieren preparar la cena en mi casa». «¿Es un nuevo método de trabajo en el grupo Zenith?», dijo Alba con sarcasmo. Su mirada se clavó afiladamente en Lázaro. Lázaro se puso cada vez más nervioso. «No es así, Alba. Hay cosas que no puedo explicar ahora. Sabina solo me estaba ayudando». «¿Ayudando en qué? ¿Ayudando a destruir mi matrimonio?». La voz de Alba se elevó. Ya no podía contener sus emociones. Tiago se asustó y se escondió detrás de la pierna de su madre. Sabina, como si estuviera harta de la situación, dijo: «Mire, doña Alba, para que no haya malentendidos, hablemos con franqueza. Lázaro y yo tenemos una relación». Las palabras de Sabina fueron como un rayo en un día despejado. Alba se tambaleó, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué relación?», preguntó, su voz temblando violentamente. Miró a Lázaro, esperando una negación, una defensa, pero Lázaro solo bajó la cabeza, sin atreverse a mirarla a los ojos. Su silencio fue la respuesta más dolorosa. «Nos queremos, y Lázaro quiere que viva aquí con él», continuó Sabina con un tono tranquilo pero penetrante. Se enderezó, mostrando una sonrisa de victoria total. El mundo de Alba se derrumbó. Todos los presentimientos, todas las sospechas, todo el dolor que había reprimido durante tanto tiempo se convirtieron en una realidad mucho más cruel de lo que podría haber imaginado. Su marido, su primer amor, el hombre con el que pensaba que estaría hasta el final de sus días, la había traicionado. No solo la había traicionado, sino que había llevado a esa mujer a su casa, se la había presentado a su hijo. Su corazón se sintió como si lo estuvieran estrujando en un tornillo. El dolor era insoportable. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido finalmente brotaron, cayendo en un torrente por sus mejillas. Sus manos temblaban violentamente. Abrazaba a Tiago con fuerza, como si temiera que también se lo quitaran. En medio del torrente de lágrimas y el dolor agudo, solo un pensamiento cruzó la mente de Alba: venganza. El mundo de Alba pareció derrumbarse, haciéndose añicos ante sus propios ojos. Ver a Lázaro con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarla, fue la confirmación más dolorosa de esta traición. Las palabras frías y mordaces de Sabina, como si hubieran sido lanzadas a propósito para destrozarle el corazón, todavía resonaban en sus oídos. Alba retrocedió un paso, sin aliento, su cuerpo temblando no de miedo, sino de una furia arrolladora y un dolor insoportable. Abrazó a Tiago con fuerza, como si su hijo fuera su única fortaleza restante.
Así que por esto volvías tarde a menudo. Por esto olvidaste nuestro aniversario. La voz de Alba temblaba, pero ya se sentía una fuerza oculta en ella. Sus ojos se clavaron en Lázaro, buscando una respuesta que fuera más que una simple admisión silenciosa. Lázaro levantó la cabeza. Su mirada estaba vacía, sin sombra de arrepentimiento. Alba, no es como crees. Sabina. Ella me entiende. Estuvo a mi lado cuando tú estabas ocupada con tu oficina. Lázaro intentó justificarse, echándole la culpa. Esas palabras fueron como una daga que se hundió aún más profundo. Alba se rió amargamente, una risa llena de dolor y desesperación. ¿Estaba ocupada? ¿Ocupada para quién, Lázaro? Para nuestro futuro, para el futuro de Tiago. Construí el grupo Zenith desde cero para que tuviéramos todo esto, para que no tuvieras que preocuparte más por el dinero. Y ahora usas mi ocupación como pretexto para tu traición. Sabina, que hasta entonces solo sonreía con aire de suficiencia, intervino. Basta, doña Alba, no sea hipócrita. Realmente estaba usted ocupada. Lázaro necesitaba atención. Necesitaba a alguien que pudiera estar a su lado, no a una directora de empresa que vuelve de madrugada. En su voz había burla. Alba se acercó, sus ojos brillaban de ira. Cállate, Sabina, no sabes nada de mi matrimonio. Sé bastante, incluso más de lo que usted puede imaginar, respondió Sabina, levantando la barbilla con arrogancia. Lázaro de repente tiró del brazo de Sabina, como si la estuviera protegiendo. Esa escena fue para Alba el golpe final, del que apenas pudo mantenerse en pie. Basta, Alba, ya no puedo estar contigo. Ya no te quiero, dijo Lázaro. Su voz era fría, sin una pizca de calidez. Esas palabras, que deberían haber destrozado a Alba en 1000 pedazos, en su lugar encendieron en ella un fuego devorador de furia. ¿Qué? Alba casi gritó. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que he construido para ti, para nosotros, ¿te atreves a decir que ya no me quieres? Sus lágrimas corrían a raudales, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, sino también de ira hirviente. Sí, quiero vivir con Sabina. Largaos, largaos de esta casa ahora mismo, tú y Tiago. Lázaro señaló la puerta principal. En su rostro había una expresión de desprecio, como si Alba fuera basura de la que había que deshacerse de inmediato. El cuerpo de Alba se congeló. Su cerebro intentaba procesar cada palabra que salía de la boca de su marido. ¿La estaba echando? ¿La echaba a ella y a su hijo de la casa que ella había comprado con su propio sudor y sangre? ¿De la casa que había sido testigo mudo de cada una de sus risas y cada una de sus lágrimas? ¿De la casa que, como ahora sabía, sería ocupada por la mujer que le había robado a su marido? Su sangre hirvió. El dolor en su corazón fue reemplazado de repente por un sentimiento de asco y un ardiente deseo de venganza. Miró el rostro de Lázaro. El rostro que una vez había amado locamente ahora le parecía tan extraño, tan repugnante. ¿Me estás echando de mi propia casa? Alba señaló el suelo, como si enfatizara su derecho de propiedad. Esta casa, Lázaro, es mía, es mi casa. La casa que compré con mi dinero, con el dinero ganado con mi trabajo, no con el tuyo. Su voz se elevó, revelando la verdad que tanto tiempo había ocultado. Lázaro se quedó paralizado, conmocionado por su confesión. Sabina también abrió los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lázaro frunciendo el ceño. El grupo Zenith. La empresa en la que trabajas, donde te pavoneas como un gran director de marketing, es mi empresa. Soy su propietaria, soy su consejera delegada, Lázaro, y tú eres solo uno de mis empleados. Alba escupió cada palabra, llena de ira y una profunda decepción. Vio cómo el rostro de Lázaro palidecía de shock e incredulidad. Sabina tampoco podía ocultar su asombro. La sonrisa victoriosa de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de miedo. Imposible. Eres solo una directora senior. No mientas, intentó objetar Lázaro. Su voz sonaba un poco desesperada. ¿Mentir? ¿Cuándo te he mentido, Lázaro? Lo oculté porque quería que me amaras por lo que soy. No por mi riqueza, pero tú destruiste mi confianza. Lo destruiste todo. Alba se acercó, acortando la distancia entre ellos. ¿Quieres que me vaya? Bien, me iré. Pero recuerda esto muy bien, Lázaro. Te arrepentirás de cada segundo de esta decisión. Te arrepentirás de habernos echado a Tiago y a mí de esta casa. Te arrepentirás de haber traicionado a la mujer que te levantó de la nada. Con el corazón destrozado pero la cabeza bien alta, Alba tiró de la mano de Tiago. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero se negó a parecer débil frente a ellos. Sacó una maleta que siempre tenía preparada en un rincón del armario. Una maleta con ropa y cosas importantes de Tiago. Hacía tiempo que sentía que se avecinaba un desastre, así que siempre tenía un plan de respaldo. Abrazó a Tiago con fuerza, besando la frente de su inocente hijo.
Vamos, cariño, nos vamos, le susurró a Tiago, que todavía parecía confundido. Lázaro intentó detenerla. Alba, espera, no puedes irte así. ¿Por qué no? ¿No es eso lo que querías? Querías vivir tranquilamente con tu zorra, ¿verdad? Disfrutad de vuestra felicidad construida sobre mi sufrimiento. Alba apartó la mano de Lázaro. Su mirada estaba llena de odio. Arrastró a Tiago fuera de la casa que una vez fue su paraíso, y ahora se había convertido en su infierno. En el umbral, Alba se detuvo un momento, dándose la vuelta. Lázaro y Sabina seguían de pie en el salón, atónitos. La mirada de Alba era fría, penetrante. Recuerda, Lázaro, esto no ha terminado. El juego acaba de empezar, y no sabes con quién te has metido. La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando a Lázaro y Sabina en un silencio opresivo, envueltos por la oscuridad de la noche que descendía lentamente. Alba respiró hondo, tratando de reunir fuerzas. Tiago lloraba en silencio en sus brazos. El llanto de Tiago fue para Alba como un latigazo, reavivando la llama de la ira que había comenzado a apagarse. No permitiría que Lázaro y Sabina vivieran en paz después de esto. Se vengaría de la manera más dolorosa, de una manera que Lázaro nunca esperaría, porque ambos no sabían que acababan de despertar a una leona que, hasta ese momento, había ocultado sus garras. Esa noche pareció más fría y larga de lo habitual. Alba abrazó a Tiago con fuerza, buscando calor en medio de la tormenta de su corazón. Se alojaron en un modesto hotel no muy lejos de su casa. Alba eligió deliberadamente ese lugar. Una ironía dolorosa, ya que tenía numerosas propiedades de lujo a su nombre, pero su corazón estaba demasiado congelado para pensar en la comodidad. Solo pensaba en Tiago y en cómo afrontaría el día siguiente. Tiago dormía profundamente en sus brazos, sin saber cuán roto estaba el corazón de su madre. Alba miró el rostro inocente de su hijo, jurándose a sí misma que no permitiría que Lázaro destruyera su felicidad. La mañana siguiente trajo consigo una nueva determinación. Ella, Alba, consejera delegada del grupo Zenith, no era una mujer débil a la que se pudiera pisotear impunemente. Había un honor que defender, había una justicia que conseguir. Se miró en el espejo, los ojos hinchados, el rostro cansado, pero en su mirada ahora ardía un brillo de acero. No lloraría más. Todas sus lágrimas se habían agotado la noche anterior. Hoy le mostraría a Lázaro quién era realmente la Alba que había traicionado. Con paso firme, Alba llegó a la oficina del grupo Zenith. La atmósfera a su alrededor cambió. Los empleados que se cruzaban con ella sentían la tensión que emanaba. Se inclinaban respetuosamente, pero en sus rostros se leía la ansiedad. Alba no prestó atención a sus miradas. Su objetivo era uno: Lázaro y Sabina. Inmediatamente le pidió a su asistente, Elena, que reuniera al consejo de administración y a varios jefes de departamento en la sala de conferencias principal. Y asegúrate de que Lázaro y Sabina estén presentes. Es muy importante, ordenó Alba con voz firme, sin sombra de duda. Elena, que había trabajado con Alba durante muchos años, sintió que algo andaba mal. Cumplió la orden de inmediato, sin hacer preguntas. Pronto, la sala de conferencias principal estaba llena de la alta dirección de la empresa. El ambiente era tenso, silencioso. Todas las miradas estaban puestas en Alba, de pie a la cabeza de la mesa con varios documentos en la mano. Lázaro y Sabina entraron con rostros algo desconcertados. Lázaro parecía relajado, como si fuera el jefe, aunque en realidad era solo el director de un departamento. Sabina sonrió con suficiencia, lanzando una mirada despectiva a Alba. Ambos no sabían que acababan de entrar en la guarida de la leona. Buenos días a todos, saludó Alba con voz tranquila, pero cada una de sus palabras tenía una fuerza increíble. Gracias por venir. Quiero comunicarles algo muy importante. La mirada de Alba se posó directamente en los ojos de Lázaro, y luego en los de Sabina. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Quizás algunos de ustedes ya sepan que Lázaro es mi marido. Y Sabina, usted es una de las empleadas del departamento de marketing que dirige Lázaro. En la frente de Lázaro aparecieron arrugas. Empezó a sentirse incómodo por el rumbo que tomaba la conversación. Sabina intentó sonreír, pero en sus ojos ya se vislumbraba el miedo. Sin embargo, hay un hecho importante que hasta ahora no he revelado a todos ustedes, incluido a mi propio marido. Alba hizo una pausa, permitiendo que la tensión llenara la sala. Yo, Alba, no soy solo una directora senior en el grupo Zenith. Puso los documentos sobre la mesa, señalando el membrete de la empresa. Soy la fundadora y consejera delegada de esta compañía, el grupo Zenith. Un murmullo recorrió la sala. Los directores y jefes de departamento estaban conmocionados. No podían creerlo. Siempre habían pensado que el consejero delegado de la empresa era una figura misteriosa que rara vez aparecía en público.
Lázaro y Sabina abrieron los ojos como platos. Sus rostros se pusieron mortalmente pálidos. Lázaro intentó objetar. «Imposible. Mientes. No te creo». ¿Mentir? ¿Quién de nosotros ha estado mintiendo todo este tiempo, Lázaro? Alba sonrió amargamente. ¿Creías que no sabía lo que hacías a mis espaldas? ¿Creías que no sabía de tu aventura con tu propia subordinada en la oficina que yo fundé? ¿En la oficina por la que caminas gracias a mi sudor? Alba encendió el proyector y mostró varias imágenes en la pantalla. Eran pruebas irrefutables. Grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a Lázaro y Sabina juntos en la oficina hasta altas horas de la noche, sus mensajes amorosos, pruebas de transferencias de fondos de la empresa que Lázaro se apropiaba para sus necesidades personales junto con Sabina. Cada nueva imagen hacía que los rostros de Lázaro y Sabina se pusieran más pálidos. Tengo pruebas completas no solo de esta aventura, sino también de abuso de poder y malversación de fondos de la empresa, cometidos por el señor Lázaro con la ayuda de la señorita Sabina. Tengo grabaciones de sus conversaciones, donde discuten cómo usarían la posición de Lázaro para su beneficio personal. La voz de Alba se hizo más fuerte, llenando la sala. Lázaro bajó la cabeza impotente. Su cuerpo temblaba. Sabina se quedó helada, incapaz de decir una palabra. Todo el consejo de administración y los jefes de departamento miraban a Lázaro y Sabina con asco y decepción. Teniendo en cuenta todas estas graves violaciones, que no solo dañan la imagen de la empresa, sino que también son una traición a mi confianza como consejera delegada, tomo una decisión. Alba hizo una pausa, mirando a Lázaro directamente a los ojos. Despido al señor Lázaro de su puesto como director del departamento de marketing y le revoco su estatus como empleado del grupo Zenith, a partir de hoy. La voz de Alba temblaba, conteniendo la tormenta de emociones en su corazón. El rostro de Lázaro se volvió blanco como la cera. Quería decir algo, pero no pudo emitir ni un sonido. Sus ojos miraban a Alba, aturdidos, y la señorita Sabina. Alba dirigió su mirada fría y afilada hacia Sabina. Por su complicidad en estas actividades ilegales, así como por su comportamiento poco ético que mancha el buen nombre de la empresa, usted también queda despedida del grupo Zenith sin ninguna excepción. Sabina se estremeció. Sus labios temblaron. Quería suplicar clemencia. «Doña Alba, por favor». «No hay clemencia», Sabina la cortó Alba. «Estas son las consecuencias de sus actos. Me traicionaron no solo como esposa, sino también como su superior. Traicionaron la confianza de esta empresa». Lázaro de repente cayó de rodillas ante Alba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Alba, por favor, no hagas esto. Te lo ruego, perdóname. No sabía que eras la consejera delegada. Te prometo que cambiaré. Dejaré a Sabina. Volveré contigo y con Tiago». Su voz estaba llena de desesperación. Alba lo miró con frialdad. Su corazón ya no vaciló. Todo el dolor se había transformado ahora en una fría satisfacción. «Demasiado tarde, Lázaro. Cambiaste un diamante por una piedra. Y recuerda, fuiste tú quien me echó. Tú echaste a Tiago. Ahora cosecha lo que has sembrado». Se volvió hacia uno de los jefes de seguridad. «Sáquenlos de aquí y asegúrense de que nunca más pongan un pie en el grupo Zenith». Dos guardias se acercaron inmediatamente a Lázaro y Sabina, que seguían atónitos. Lázaro intentó resistirse, pero fue inútil. Lo arrastraron fuera de la sala de reuniones. Su mirada estaba fija en Alba, que permanecía de pie, inmóvil. Las lágrimas de arrepentimiento corrían por su rostro, pero para Alba ya no significaban nada. Había visto su verdadero rostro, el de un traidor dispuesto a sacrificarlo todo por una pasión pasajera. Después de que Lázaro y Sabina se fueran, Alba se dirigió de nuevo al Consejo de Administración. «Espero que este incidente sirva de lección para todos nosotros. La honestidad y la lealtad son los valores fundamentales de esta empresa. Cualquiera que se atreva a traicionarlos recibirá el castigo que se merece». El silencio reinó en la sala. Solo se oía la respiración. Todos miraban a Alba con una mezcla de admiración y temor. Acababan de presenciar la caída de un marido y su amante a manos de la consejera delegada, que hasta ahora consideraban una simple directiva. Con la cabeza bien alta, Alba salió de la sala de conferencias. Había vengado parte de su dolor. Pero sabía que el camino para sanar sus heridas y construir una nueva vida no había hecho más que empezar. Y lo recorrería por Tiago y por sí misma. El eco de los aplausos y los murmullos de admiración en el grupo Zenith ya no llegaba a los oídos de Alba. Salió de la sala de reuniones con la cabeza alta, pero su corazón todavía se sentía pesado, como si acabara de sobrevivir a un poderoso huracán. Afuera, el mundo parecía el mismo. El denso tráfico de Madrid
El sonido de los claxones y el ajetreo de la vida urbana parecían ajenos a la destrucción que acababa de experimentar. Pulsó el botón de la llave de su coche. Se sentó dentro, sintiendo cómo el frío cuero de los asientos envolvía su cuerpo. Miró el asiento del copiloto. Allí dormía profundamente Tiago, agotado tras una noche huyendo con ella. El rostro inocente de su hijo era la única razón por la que Alba todavía podía respirar. Por Tiago, tenía que ser fuerte. Por Tiago no debía rendirse. Esa promesa se arraigó firmemente en su corazón. Se alejó de la oficina, lejos de los amargos recuerdos de Lázaro y Sabina, hacia un modesto apartamento que había preparado como su hogar temporal. Este apartamento era una de sus muchas propiedades, pero nunca pensó que lo usaría en tales circunstancias. El apartamento parecía vacío, no tan cálido como la lujosa casa que acababa de abandonar. Paredes desnudas, muebles mínimos y un silencio opresivo. Alba organizó sus cosas como pudo. Sacó la ropa y los juguetes de Tiago. Cada movimiento era pesado, como si llevara una carga de 1000 toneladas sobre sus hombros. Sentía un dolor en el pecho cada vez que recordaba cómo Lázaro la había echado, cómo había visto la sonrisa victoriosa de Sabina. La ira todavía la quemaba, pero ahora se mezclaba con una profunda tristeza. Mamá llamó Tiago en voz baja. Se había despertado. Sus ojos parpadearon, mirando a su alrededor con confusión. ¿Dónde estamos, mamá? ¿Por qué no estamos en nuestra casa? El corazón de Alba se encogió. Se obligó a sonreír tratando de parecer fuerte. Estamos de vacaciones, cariño. Mamá quería que cambiáramos de aires. Abrazó a Tiago con fuerza, besándole la frente. Dijo esa pequeña mentira para proteger el corazón de su hijo. Tiago era demasiado inocente para entender la complejidad de la traición de los adultos. Esa noche, Alba les preparó a ambos fideos instantáneos. No era un plato de lujo como de costumbre, pero Tiago comió con apetito. Ver la sonrisa de su hijo hizo que el corazón de Alba se calentara un poco. Se prometió a sí misma que le daría a Tiago lo mejor. Pasara lo que pasara, se aseguraría de que Tiago creciera sin sentir las consecuencias de la ruptura del matrimonio de sus padres. La noticia del despido de Lázaro y Sabina del grupo Zenit se extendió como la pólvora, no solo dentro de la empresa, sino también en los círculos empresariales y entre el público en general. Los titulares de varios medios de comunicación clamaban sobre el escándalo de la consejera delegada de una conocida empresa cuyo marido fue acusado de infidelidad y malversación de fondos. El nombre de Alba y del grupo Zenit se convirtió en el centro de atención. La reputación de Lázaro quedó destruida. Se chismorreaba sobre él, era despreciado y evitado por amigos y socios comerciales. Ya no tenía trabajo, ni dinero y, lo que es peor, había perdido el respeto por sí mismo. Sabina tampoco escapó a la condena. Se vieron obligados a regresar a la ciudad natal de Sabina, a vivir en la pobreza y a soportar la humillación de los vecinos. Pero en medio de toda esta tormenta, Alba tenía que mantenerse fuerte. Como consejera delegada, tenía que tranquilizar a los empleados e inversores. Hizo una declaración oficial, explicando de forma transparente lo sucedido, sin manchar el nombre de la empresa. Demostró un liderazgo fuerte, probando que a pesar de sus problemas personales, seguía siendo una profesional capaz de dirigir su empresa. Celebró una reunión interna, hablando personalmente con cada departamento, asegurándoles que el grupo Zenit se mantendría firme. En casa Tiago empezó a echar de menos a su padre. «Mamá, ¿cuándo volverá papá?» «Echo de menos a papá», preguntó una noche mientras jugaban con bloques. Esa pregunta atravesó el corazón de Alba. Respiró hondo. «Papá se ha ido a trabajar a un lugar lejano, cariño. Cuando termine, seguro que volverá», respondió Alba, recurriendo de nuevo a una mentira piadosa. No quería que Tiago viera a Lázaro como un traidor. Quería que Tiago recordara a Lázaro como su padre, como el hombre que una vez amó. Por la noche, después de que Tiago se durmiera, Alba a menudo se sentaba sola en el balcón del apartamento, mirando las luces parpadeantes de la ciudad, con el corazón vacío. El dolor todavía no la dejaba. A veces se preguntaba, ¿qué hice mal? Quizás me centré demasiado en el trabajo y me olvidé de Lázaro, pero inmediatamente desechaba esos pensamientos. Lo había dado todo por su matrimonio. Para Lázaro había construido un imperio del que podían disfrutar juntos. La traición de Lázaro fue su propio error, porque era codicioso e infiel. Alba sabía que este era un nuevo comienzo, un comienzo difícil, lleno de desafíos y quizás muy solitario. Tenía que aprender a vivir sin Lázaro, sin ese palacio de ensueño que había construido durante tanto tiempo. Tenía que aprender a ser madre soltera y al mismo tiempo una exitosa consejera delegada. Pero no estaba sola. Estaba Tiago, su pequeño hijo, que se convirtió en su razón más fuerte para levantarse.
También tenía el grupo Zenith, la empresa que había hecho crecer con sus propias manos y que ahora era una prueba tangible de su fuerza. En medio de la soledad y la desesperación, Alba se reencontró gradualmente a sí misma. Encontró la fuerza que durante tanto tiempo se había ocultado tras la máscara de la esposa perfecta. Se levantaría, se volvería más fuerte que nunca. La noticia de la caída de Lázaro y Sabina se propagó como un virus. La vida, antes cómoda y lujosa a costa del sudor de Alba, dio un giro de 180 grados. Lázaro, acostumbrado a vivir a lo grande, de repente lo perdió todo. Sus tarjetas de crédito fueron bloqueadas, su coche de lujo confiscado y su cuenta bancaria se vació rápidamente. Él y Sabina se vieron obligados a volver con los padres de Sabina, a un pequeño pueblo de provincias, lejos del brillo de Madrid. Su casa era modesta, muy lejos del esplendor con el que una vez soñaron. «Todo es culpa tuya, Sabina», le gritó Lázaro una noche. Sus ojos estaban rojos de ira y desesperación. «¿Por qué no me dijiste que Alba era la consejera delegada? Lo hemos perdido todo por tu culpa». Sabina respondió con no menos furia. ¿Mi culpa? ¿Crees que yo lo sabía? Tú eres el que lo ocultaba. Decías que Alba era solo una directora. Si hubiera sabido que era la dueña de la empresa, nunca me habría liado contigo. Las peleas se sucedían día tras día. El amor que habían ensalzado, construido sobre el sufrimiento de Alba, ahora estaba completamente consumido por las dificultades y los remordimientos. Ambos se culpaban mutuamente. Nadie quería admitir su culpa. Lázaro, antes apuesto y cuidado, ahora parecía desaliñado, con una barba descuidada y ojos hundidos. A menudo se sentaba pensativo, anhelando su vida anterior con Alba y Tiago. La casa grande, la comida deliciosa, el coche de lujo y, lo más importante, el respeto. Todo eso había desaparecido por un error fatal. Mientras tanto, Alba continuaba construyendo su vida. Sabía que, a pesar de estar ocupada como consejera delegada y madre soltera, debía mantenerse alerta. Lázaro no se quedaría de brazos cruzados, y efectivamente una mañana llegó a su apartamento una citación judicial. Lázaro había presentado una demanda por la custodia de Tiago. El corazón de Alba latió con fuerza al leer el contenido de la carta. ¿Lázaro se atrevía? Después de todo lo que había hecho, después de haberlos echado a ella y a Tiago, ¿ahora quería quitarle a Tiago? La ira volvió a encenderse en su pecho. No se trataba solo de la custodia, se trataba de honor y justicia. «¡No tiene derecho, mamá!», le gritó Alba a su madre por teléfono. Su voz temblaba conteniendo las lágrimas. Su madre era la única persona que sabía toda la verdad. Echó a Tiago y ahora quiere llevárselo. «Cálmate, Gio. Estoy segura de que saldrás adelante. Encontraremos al mejor abogado», la tranquilizó su madre. Alba no perdió el tiempo. Se puso en contacto inmediatamente con el mejor abogado de Madrid, de un conocido bufete famoso por sus éxitos en casos de divorcio y custodia de menores. No permitiría que Lázaro le quitara a Tiago. Tiago era todo para Alba, la luz en la oscuridad en la que se encontraba. Comenzó el proceso judicial. Las audiencias se sucedían, agotando las fuerzas y las emociones de Alba. Lázaro aparecía con un aspecto más cuidado, intentando impresionar al juez como un buen padre. Lanzaba varias acusaciones infundadas contra Alba, que estaba demasiado ocupada y no tenía tiempo para Tiago, que era una madre egoísta para la que la carrera era más importante que todo. Cada acusación era como una flecha que se clavaba en el corazón de Alba, pero ella se esforzaba por mantenerse tranquila y concentrada. El abogado de Alba refutó hábilmente cada argumento de Lázaro. Presentaron pruebas de la traición de Lázaro, del abandono de Tiago la noche que los echó, y documentos financieros que demostraban que Lázaro no podía mantener a Tiago. También demostraron cómo Alba, a pesar de estar ocupada, siempre encontraba tiempo de calidad para su hijo. Grabaciones de las cámaras de seguridad en el apartamento de Alba, fotos de su tiempo juntos, y el testimonio de Adela, que estaba del lado de Alba. Todo esto se convirtió en prueba irrefutable. Por otro lado, la vida de Lázaro empeoraba. Intentó encontrar otro trabajo, pero ninguna empresa quería contratar a un exdirector de departamento despedido por una aventura y malversación de fondos. Su reputación estaba destruida. Sabina tampoco podía ayudarlo. La familia de Sabina empezó a culpar a Lázaro de todas sus dificultades. La presión por todos lados hizo que Lázaro se desesperara cada vez más. A menudo lo veían borracho, desahogando su ira. Un día, Lázaro se atrevió a ir al apartamento de Alba. Golpeó la puerta con furia, exigiendo ver a Tiago. Alba, que estaba con Tiago en ese momento, se asustó mucho. Le pidió a Adela que cuidara de Tiago en su habitación y abrió la puerta. «¿Qué quieres, Lázaro?», preguntó Alba con frialdad. «Solo quiero ver a Tiago. Soy su padre», gritó Lázaro. Sus ojos estaban desorbitados. «Ya no eres su padre, Lázaro.
Lo abandonaste, y no tienes derecho a venir aquí a perturbar nuestra paz. Alba intentó cerrar la puerta, pero Lázaro la detuvo. Demostraré en el tribunal que soy digno de ser su padre. Te quitaré a Tiago, amenazó Lázaro. Su rostro estaba desfigurado por el odio. Alba solo sonrió sutilmente, una sonrisa que mataba. Nunca podrás, Lázaro. Ya lo has perdido todo. Ni se te ocurra pensar que puedes quitarme a Tiago. ¿Te arrepentirás? Consiguió cerrar la puerta, echar todos los cerrojos y apoyarse en ella, conteniendo la respiración. Esta tormenta aún no había terminado, pero Alba sabía que nunca se rendiría. Lucharía contra Lázaro hasta la última gota de sangre. Por Tiago, se convertiría en una leona que no permitiría que nadie tocara a su cachorro. Esta guerra continuaría, y Alba estaba preparada para todas sus consecuencias. Se aseguraría de que Lázaro pagara por cada lágrima que ella había derramado. La batalla legal con Lázaro por la custodia, por supuesto, le quitaba muchas energías, pero para Alba se convirtió en un estímulo para elevarse aún más. Cada ataque de Lázaro en el tribunal, cada una de sus crueles palabras, ya no la herían. Al contrario, eran como carbones que avivaban la llama de su espíritu. Alba no iba a limitarse a defenderse, iba a contraatacar con un éxito abrumador. Le demostraría a Lázaro y al mundo entero que era una mujer que no podía ser doblegada. En medio de las audiencias judiciales, Alba se mantuvo concentrada en el grupo Zenith. Trabajaba aún más duro, de forma más inteligente. Llegaba antes que nadie y se iba después que nadie. Reuniones maratonianas, visitas a obras, negociaciones con inversores. Hacía todo esto con una energía increíble. Incluso parecía más animada, como si estuviera canalizando toda su ira y decepción en el trabajo. Las cualidades de liderazgo de Alba se manifestaron con más fuerza, haciendo que los empleados y el consejo de administración la admiraran y le fueran aún más leales. Veían cómo Alba lidiaba con los problemas personales más difíciles, sin dejar de ser una profesional y llevando a la empresa a nuevas alturas. Doña Alba, el proyecto Ciudad Inteligente que propusimos finalmente ha sido aprobado por el gobierno, exclamó alegremente. Elena, la asistente de Alba, una mañana con el rostro radiante. Era el mayor proyecto de infraestructura que el grupo Zenith había emprendido jamás. Un salto enorme que llevaría a la empresa a un nuevo nivel. Alba sonrió ligeramente. Excelente. Asegúrate de que todo el equipo esté listo. Quiero que este proyecto se ejecute a la perfección, sin un solo fallo. Las noticias sobre la traición de Lázaro y el estatus de Alba como consejera delegada inicialmente causaron algunas dudas entre los inversores. Sin embargo, Alba rápidamente llevó a cabo una serie de presentaciones y reuniones, convenciéndolos de que sus problemas personales no afectarían el rendimiento de la empresa. Presentó una visión clara, una estrategia bien pensada y nuevas innovaciones que planeaba lanzar. La confianza de los inversores no solo se recuperó, sino que se fortaleció. Las acciones del grupo Zenith se dispararon, haciendo que la empresa fuera aún más sólida en el mercado. Por otro lado, la vida de Lázaro y Sabina se volvía cada vez más miserable. Vivían en una pobreza asfixiante. Lázaro, antes orgulloso y arrogante, ahora se veía obligado a aceptar trabajos esporádicos solo para poder comer. Trabajó como taxista, luego como peón de obra, pero no duraba mucho en ningún sitio debido a su carácter irascible y su falta de disciplina. A Sabina le ocurrió lo mismo. Intentó encontrar trabajo, pero ninguna empresa quería contratar a una empleada despedida por una aventura y malversación. La creciente riqueza de Alba y el éxito del grupo Zenith, de los que informaban constantemente los medios de comunicación, eran como un veneno que quemaba el corazón de Lázaro. A menudo veía noticias sobre Alba en la televisión. Hablaba en foros internacionales, se convertía en un ícono de mujer de negocios inspiradora. Cada vez que veía el rostro de Alba, irradiando fuerza y felicidad, Lázaro sentía que el arrepentimiento lo ahogaba. Había cambiado un diamante por una piedra. Había cambiado la verdadera felicidad por un placer efímero. Un día, Lázaro se encontró por casualidad con uno de sus antiguos colegas del grupo Zenith. El hombre que antes solía adularlo, ahora lo miraba con una mezcla de asco y lástima. Mírate ahora, Lázaro, antes lo tenías todo. Una esposa guapa y rica, un trabajo estable, un hijo inteligente. Ahora lo has perdido todo. Alba tenía razón. Realmente eres un necio que tiró un diamante. Esas palabras golpearon a Lázaro en lo más profundo. Solo pudo bajar la cabeza, incapaz de replicar. Mientras tanto, Alba volcaba todo su amor en Tiago. Se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación, un amor ilimitado y una felicidad completa. Tiago creció como un niño inteligente y alegre, sin el más mínimo signo de falta de amor paternal. Alba siempre encontraba tiempo para leerle un cuento antes de dormir,
ayudarlo con los deberes y pasar los fines de semana juntos. Era una madre maravillosa y una consejera delegada invencible. En una prestigiosa ceremonia de entrega de premios, Alba recibió el premio a la mejor directiva del año. Subió al escenario con un vestido elegante, irradiando confianza y carisma. En su discurso, Alba no mencionó ni una palabra sobre la traición que había sufrido. Solo habló de la importancia del trabajo duro, la honestidad y el apoyo de la familia. Dedicó su premio a todo el equipo del grupo Zenith y, lo más importante, a su hijo Tiago. En otra parte de la ciudad, en una choza miserable, Lázaro veía la retransmisión por televisión. El rostro de Alba estaba en la pantalla grande, brillando intensamente bajo los focos. Una lágrima rodó por su mejilla. No era una lágrima de ira, sino una lágrima de profundo arrepentimiento. Había perdido a una mujer tan grande como Alba, una mujer que lo amaba sinceramente, una mujer que había construido un imperio para él, y ahora solo podía observar su éxito desde la distancia, aplastado por un arrepentimiento sin fin. Alba había resurgido, elevándose más alto y brillando más que nunca. Había demostrado que la tormenta solo la hacía más fuerte. Los minutos antes de que se anunciara la decisión del tribunal sobre la custodia de Tiago se hicieron eternos para Alba. Estaba sentada tensa en el banquillo de la sala del tribunal, apretando con fuerza la mano de su abogado. Al otro lado, Lázaro parecía pálido. Su mirada estaba vacía. En su rostro ya no había la arrogancia de antes. Sabina no estaba a su lado. Ya no podía soportar la atención pública y los constantes fracasos. Finalmente, el martillo del juez golpeó, rompiendo el silencio opresivo. La voz firme del juez leyó la decisión. Habiendo considerado las pruebas presentadas, los testimonios de los testigos y actuando en el mejor interés del menor, el tribunal dictamina: la custodia total del menor llamado Tiago se otorga a la madre, doña Alba. Por la presente decisión, el señor Lázaro queda privado del derecho de custodia sobre el menor, y se le concede únicamente un derecho de visita, cuyo régimen se establecerá adicionalmente. Esas palabras fueron para Alba como un suspiro de alivio. Un pesado lastre se desprendió de sus hombros. Lágrimas de felicidad y alivio rodaron por sus mejillas. Se volvió hacia Lázaro, que ahora estaba sentado sin fuerzas en su banquillo, como si le hubieran arrancado el alma. Su rostro demacrado por las dificultades de la vida parecía ahora aún más envejecido. Lázaro miró a Alba con una mirada vacía, llena de profundo arrepentimiento. Lo había perdido todo, incluido el único tesoro que le quedaba, su hijo. Tras el anuncio de la decisión, Lázaro desapareció de la sala del tribunal sin decir una palabra. Alba, con el corazón ligero, fue directamente a la escuela de Tiago. Abrazó a su hijo con fuerza, besándole una y otra vez en la coronilla. Tiago siempre estará con mamá, cariño, susurró Alba, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad sincera. Mientras tanto, la vida de Lázaro y Sabina se hundía cada vez más en el abismo de la miseria y los remordimientos. Se vieron obligados a vivir en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. Lázaro, sin habilidades especiales y con la reputación destrozada, apenas encontraba un trabajo decente. Incluso tuvo que vender todas sus posesiones valiosas, incluido el caro reloj que una vez le regaló Alba, solo para sobrevivir. Tampoco se podía contar con Sabina. A menudo se quejaba, exigiendo a Lázaro más dinero, lo que provocaba interminables peleas. «Me arrepiento, Lázaro. ¿Por qué no lo pensamos entonces? Alba lo tenía todo. Y ahora somos unos indigentes», gritó Sabina un día, arrojando un plato vacío contra la pared. Lázaro solo pudo bajar la cabeza, incapaz de replicar. Sabía que Sabina tenía razón. El arrepentimiento lo perseguía cada noche. Cada mañana recordaba la sonrisa sincera de Alba, la risa de Tiago que llenaba la casa y el lujo que una vez dio por sentado. Ahora todo eso era solo un hermoso recuerdo que nunca podría recuperar. Cambió un diamante por una piedra, y ahora esa piedra se desmoronaba lentamente en sus manos. Una noche, Lázaro intentó llamar a Alba. Usó un número de teléfono antiguo que de alguna manera todavía recordaba. Alba respondió, pero su voz era fría, sin una sola nota de calidez. «¿Qué pasa?», preguntó Alba secamente. «Alba, yo. Solo quería saber cómo está Tiago, y quiero disculparme. Lo siento de verdad, Alba. Me he dado cuenta de todos mis errores». La voz de Lázaro sonaba ronca, llena de desesperación. Alba guardó silencio por un momento. Recordó toda la traición, todo el dolor que Lázaro le había causado, pero también escuchó un sincero arrepentimiento en su voz. «Tiago está bien», respondió Alba con voz neutra. «Y en cuanto a tus disculpas, Lázaro, te he perdonado, pero eso no significa que olvide lo que hiciste.
ni que olvide cómo nos echaste de esa casa. Lo sé, me lo merezco. Es solo que os echo de menos. La voz de Lázaro se quebró. Es demasiado tarde, Lázaro dijo Alba. Su corazón ya no vaciló. Tú elegiste tu camino. Vive con tu elección. Alba colgó. Ya no sentía ira, solo un vacío que gradualmente comenzaba a llenarse de paz. Había perdonado no por Lázaro, sino por sí misma, para que su corazón pudiera sanar por completo. A pesar de la decisión judicial sobre la custodia, Alba todavía le daba a Lázaro la oportunidad de ver a Tiago de vez en cuando y bajo estricta supervisión. No quería que Tiago creciera sin una figura paterna, aunque ese padre la hubiera decepcionado. Observaba desde la distancia cómo Lázaro interactuaba con Tiago. Lázaro parecía más delgado, sus ojos estaban tristes, y ya no tenía esa aura de felicidad de antes. Tiago, que ya estaba creciendo, se sentía un poco incómodo con Lázaro. Su vínculo había sido roto por la traición de Lázaro. Por otro lado, la carrera de Alba continuaba en ascenso. Se convirtió en un icono de mujer independiente y fuerte. El éxito del grupo Zenith era imparable, y Alba era invitada a menudo como ponente en diversos seminarios, inspirando a muchas mujeres. Era la prueba de que una mujer puede resurgir de las ruinas incluso después de la traición y la humillación. Un día, Alba se encontró por casualidad con Lázaro en un centro comercial. Él trabajaba allí como personal de limpieza a tiempo parcial. Su uniforme de trabajo estaba gastado, su rostro cansado. Lázaro vio a Alba, que ahora estaba aún más hermosa y radiante. Caminaba con confianza, de la mano de un alegre Tiago. Alrededor de Alba flotaba un aura de éxito y felicidad. Lázaro solo pudo bajar la cabeza, ocultando su rostro. No se atrevió a mirar ni a Alba ni a Tiago. La vergüenza y el arrepentimiento lo atravesaron hasta los huesos. Había desechado la perla más preciosa de su vida. Y ahora solo podía observar desde la distancia cómo esa perla brillaba intensamente, inalcanzable. La justicia había prevalecido, y el arrepentimiento se convirtió para Lázaro en el castigo más severo. Los años pasaron, llevando a Alba a la cima de su gloria. El grupo Zenith se convirtió en un conglomerado multinacional, conquistando mercados globales con innovaciones de vanguardia. Alba, la consejera delegada que una vez fue traicionada, era ahora una figura inspiradora, reconocida en todo el mundo. Las principales revistas de negocios competían por tenerla en sus portadas. A menudo la invitaban a foros internacionales para compartir su historia de éxito. Ni una sola vez mencionó el nombre de Lázaro, ni removió el amargo pasado. Decidió perdonar, no por Lázaro, sino por su propia paz mental. La venganza se había transformado en una llama de espíritu que la impulsaba a superar cualquier límite. Tiago creció y se convirtió en un joven apuesto, inteligente y cariñoso. Era el orgullo de Alba, el centro de su universo, y la razón principal para seguir adelante. Alba siempre se aseguró de que Tiago recibiera un amor ilimitado y la mejor educación. Aunque Lázaro usaba ocasionalmente su derecho de visita, Tiago ya no sentía un fuerte vínculo con su padre. Pasaba más tiempo con Alba, viendo con sus propios ojos cómo su madre luchaba y se levantaba. Tiago fue el testigo mudo de la fuerza y la resiliencia de su madre. Una tarde, mientras Alba y Tiago se relajaban en su nueva casa, una villa moderna con una vista relajante a la sierra, Tiago preguntó: «Mamá, ¿nunca has querido volver a estar con alguien, encontrar un compañero de vida?» Alba sonrió con ternura. Tiago realmente había madurado, y esa pregunta era bastante natural. «Mamá ya es muy feliz contigo. Eres mi verdadero amor». Le acarició el pelo a su hijo. «Pero mamá también necesita otro tipo de felicidad. Mamá se lo merece». Tiago miró a su madre con preocupación. Alba asintió. Varias veces, algunos hombres habían intentado acercarse a ella, hombres adinerados, amables y sinceros. Pero el corazón de Alba todavía no estaba completamente abierto. La traición de Lázaro había dejado una herida profunda. Aunque ya no sangraba, Alba no quería precipitarse, no quería arriesgarse a ser herida de nuevo. Se dio cuenta de que la verdadera felicidad viene de dentro, no depende de otras personas. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. En una de las galas benéficas que organizó para niños de familias desfavorecidas, Alba conoció a un cirujano viudo llamado Fabián. Fabián era un hombre humilde, decente, con un corazón sincero. No le impresionaron la riqueza y el estatus de Alba. Vio en Alba a una mujer increíble con un espíritu fuerte y un corazón noble. Poco a poco, sin presiones, Alba empezó a sentirse cómoda junto a Fabián. Fabián nunca le impuso sus sentimientos. Fue paciente y siempre apoyó cada paso de Alba. También le cogió mucho cariño a Tiago, lo que reconfortó el corazón de Alba. Un nuevo amor crecía lentamente.
como un brote que se abre paso después de una tormenta. Alba ya no sentía esa tormenta de pasiones de antes, sino una calma tranquilizadora. Descubrió que volver a amar no significaba olvidar el pasado, sino aprender de él y abrir el corazón a nuevas oportunidades. Por otro lado, la vida de Lázaro continuaba cuesta abajo. Después de ser despedido de su trabajo de limpieza, se quedó sin hogar. Sabina lo abandonó, encontrando a otro hombre que podía proporcionarle lujos. Lázaro finalmente se quedó completamente solo, abandonado en las calles de Madrid, perseguido por un arrepentimiento infinito. Cada vez que veía un anuncio del grupo Zenith en la televisión o leía noticias sobre los éxitos de Alba, su corazón se encogía. Había desechado a la mujer que lo amaba sinceramente, al hijo que lo adoraba y una vida perfecta. Su arrepentimiento se convirtió en su prisión eterna. Un día, Alba y Tiago pasaban por casualidad por un puente peatonal. Allí vieron a un hombre de mediana edad, desaliñado y con ropa rota, que rebuscaba en un contenedor de basura. El rostro del hombre le resultó familiar, pero Alba intentó no prestar atención. Tiago tiró de la mano de Alba. «Mamá, ¿ese no es papá Lázaro?» El corazón de Alba dio un vuelco. Miró más de cerca. Y sí, realmente era Lázaro. Lázaro, antes apuesto y elegante, ahora era solo una sombra patética de sí mismo. Parecía muy viejo y cansado. Alba sintió una ligera lástima, pero también sabía que esas eran las consecuencias de los actos de Lázaro. Ya no sentía ira, solo una vaga compasión. «Sí», hijo, respondió Alba en voz baja, tratando de explicarle a Tiago sin juzgar. «Papá está pasando por momentos difíciles ahora». Tiago miró a Lázaro con una expresión difícil de descifrar. Una mezcla de lástima y confusión. Ya no sentía ira hacia su padre. Había aceptado que su padre era otra persona. Alba decidió no acercarse a Lázaro. Sabía que ya no podía hacer nada por él. Le había dado una oportunidad. Lo había perdonado. Ahora Lázaro debía asumir la responsabilidad de sus actos. Alba y Tiago siguieron adelante, hacia su brillante futuro. La historia de Alba se convirtió en una leyenda en el grupo Zenith e incluso en el mundo de los negocios. Se convirtió en un símbolo de fuerza, resiliencia y la capacidad de resurgir de la peor de las tormentas. No solo reconstruyó su vida, sino que le mostró al mundo que una mujer puede lograrlo todo gracias al trabajo duro, la honestidad y un corazón sincero. Quizás había perdido el palacio de ensueño que una vez construyó, pero ahora tenía algo mucho más valioso. Una paz verdadera, una felicidad genuina con su hijo y el amor sincero de un hombre que la valoraba por lo que era. Se había abierto una nueva página, y Alba estaba lista para escribir su historia de vida con tinta de oro. Espero que esta historia despierte vuestro interés por los temas sociales. Si os ha conmovido, dadle a me gusta, dejad un comentario, compartidla y suscribíos a mi canal. Juntos, difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.